A continuación se presenta el diseño de una captación por galería filtrante. Este diseño básicamente lo que realiza es capturar agua mediante la utilización de una especie de filtro que se ubica en el lecho de una corriente. Entre las características que se encuentran en este tipo de diseño es que es capaz de captar hasta de 1 a 40 litros por segundo y que este volumen captado tranquilamente puede realizarse o puede servir para consumo humano sin mayores inversiones en cuanto es a infraestructura. A continuación les presento una hoja de cálculo en la cual nos va a permitir automatizar el diseño de una obra de captación por galería filtrante mediante una tabla de datos que es la que se encuentra aquí y que nos permitirá realizar o ingresar nuestros valores de entrada para que automáticamente nuestra hoja de cálculo realice lo que son las dimensiones de las dimensiones y de algunos parámetros importantes para nuestro diseño de una galería filtrante. Entre los parámetros que se van a usar se encuentran el caudal de diseño, expresado en metros cúbicos por segundo, asimismo como el caudal de máxima crecida. Tenemos también la tasa de infiltración o velocidad de infiltración en metros por segundo. Tenemos también lo que es el ancho del azul. Además, este tipo de flujo para esta captación es un tipo de flujo vertical descendente. El material filtrante que vamos a usar para realizar el filtro es un canto rodado. Esta tiene que tener las dimensiones de 1/2, 3/8, 1/4, 1 y 1/2 de pulgada. El conducto el cual se va a usar es PVC sanitaria de 4 pulgadas de diámetro y 3.6 metros de longitud con un coeficiente de rugosidad de N de Manning 0.009. En cuanto a los conductos laterales, se va a usar tubería PVC de drenaje de 65 milímetros de diámetro y 1.7 metros de longitud con un N de Manning de 0.02. Asimismo debemos especificar en nuestros datos de entrada lo que son el número de orificios por anillo, el diámetro que va a tener cada orificio y la separación que va a existir entre ellos, asimismo como el número de tubos laterales, que lo vamos a denominar con N. El primer cálculo que se va a realizar consiste en las dimensiones del sistema de filtración. Para ello, mediante la fórmula de continuidad, se despeja el área y obteniendo el caudal dividido para la velocidad de infiltración, se obtiene un área. Despejando esta área y expresándola en función de B, podemos despejar nuestro ancho. Como segundo parámetro se calcula la lámina de agua mediante los datos de altura desde el lecho de la vertiente y el espesor de la grava. Por diferencia, se procede a calcular lo que es la lámina de agua, que en este caso corresponde a 0.3 metros. Como tercer paso se calcula el conducto múltiple recolector. Conociendo el diámetro de nuestra tubería PVC sanitaria y ingresándolo en lo que es la ecuación del área de una sección circular, se procede a lo que es el cálculo del área y mediante la fórmula de continuidad se procede a despejar la velocidad en este conducto. Como cuarto paso, para el cálculo de nuestros conductos laterales, conociendo su diámetro anteriormente ingresado, se procede a calcular el área mediante la fórmula que se encuentra aquí. Una vez calculada el área, se procede a calcular lo que es el caudal por lateral. Esto corresponde al caudal dividido para el número de tuberías que existen. Este caudal me da un caudal lateral, que es el parámetro que se va a usar. Además, la velocidad en cada lateral corresponde al caudal lateral dividido para el área de estas tuberías anteriormente calculada. Para el cálculo del número de anillos y orificios por lateral, se parte de la fórmula que dice que el número de anillos es igual a la longitud de las tuberías laterales divididas para la separación entre los anillos. Esto nos da un valor de 213 anillos por la lateral. Este valor multiplicado por el número de orificios por anillo nos permite obtener el número de orificios por la lateral. A continuación se procede con el paso 6, que corresponde al área de cada orificio. Para ello, conociendo el valor de su diámetro, se procede a calcular su área. Como siguiente paso, como paso número 7, se procede a calcular la sumatoria de áreas por orificio lateral, que corresponde al área total, es decir, el área total es igual al número de orificios por el área de cada orificio. A continuación se calculan las pérdidas por lecho filtrante, como paso número 8, donde las pérdidas equivalen a un coeficiente de 0.00
608 multiplicado por la velocidad de infiltración y por el espesor de cada capa, dividido para el diámetro del material. Para esto, pues, tenemos la siguiente tabla en la cual se muestra el diámetro de cada material ingresado en pulgadas. A continuación se lo ha transformado en centímetros, así como el espesor de cada capa, donde la pérdida total por lecho filtrante corresponde a la sumatoria de las pérdidas producidas por cada material. A continuación calculamos las pérdidas en el múltiple recolector, que equivalen a las pérdidas o HP que se producen en las pérdidas en el conducto principal denominado HP, más las pérdidas que se producen en el conducto lateral denominado HL. Para el cálculo de pérdidas en el conducto principal, HP, se utiliza la longitud de esta multiplicado por su pendiente y dividida para 3. Su pendiente se va a realizar el cálculo mediante la fórmula de Chese-Manning, la cual requiere parámetros de área, perímetro y radio hidráulico, así como el caudal de diseño que va a circular por la tubería PVC principal. A continuación, continuamos con el parámetro número 10, que requiere lo que son las pérdidas en el conducto lateral. Las pérdidas en los conductos laterales denominadas HL, equivalen a la longitud del conducto lateral multiplicado por su pendiente y dividida para 3. Se realiza el mismo proceso del cálculo del conducto anterior. Para el cálculo de pérdidas de salida, denominadas HS, vamos a usar un parámetro denominado un coeficiente K y la velocidad que circula por el conducto múltiple recolector, dividido para 2 veces gravedad, es decir, estamos calculando la carga de velocidad en la salida. A continuación se procede al cálculo de las pérdidas de entrada, para lo cual realizamos el mismo procedimiento realizado anteriormente, y cual usa un coeficiente K de 0.5 y al igual usa parámetros de velocidad dividida para 2 veces la gravedad, es decir, se calcula la carga de velocidad que circula por ella. A continuación se procede al cálculo de las pérdidas de carga por accesorios. Para el cálculo de pérdidas por accesorios, el cual hemos denominado HA, nos dice que es igual a la longitud equivalente total que existe entre todos los accesorios. La longitud equivalente se ha sacado mediante el producto del diámetro de cada accesorio en metros multiplicado por el diámetro de este. Esto nos da una longitud equivalente. Nosotros vamos a usar la sumatoria de todas las piezas que existen como longitud equivalente total. Este valor se lo va a multiplicar por lo que es la pendiente del conducto principal. Esto nos da el valor de pérdidas por accesorios que se inserta en esta parte. Finalmente se procede al cálculo de la pérdida total. La pérdida total corresponde a la sumatoria de todas las pérdidas que existen en el sistema, es decir, corresponde a las pérdidas por lecho filtrante, por accesorio, por pérdidas en el recolector múltiplo, por las pérdidas de salida y finalmente por las pérdidas de entrada, teniendo así una sumatoria total que se expresa en esta celda. Como último paso se procede al cálculo de la carga sobre el tubo de aducción de la planta de tratamiento. En este caso corresponde a la tubería de salida de la planta, el cual tiene un diámetro de 2.5 pulgadas, el cual se expresa en metros en la celda siguiente. Lo primero que se realiza es el cálculo del área, que se expresa en esta celda mediante su diámetro, es decir, con la fórmula de una sección circular, y mediante la fórmula de continuidad podemos despejar su velocidad. Esto, aplicado a la fórmula de pérdidas que se expresa a continuación, la cual integra el uso de un coeficiente C, nos permite el cálculo de la carga sobre el tubo de aducción de la planta de tratamiento. Esto ha sido todo en cuanto al cálculo de una captación por galería filtrante. Espero que les sirva de mucha ayuda.